Se dedican a seguir la cadena de contagios y así identificar zonas de mayor riesgo. Para conocer más sobre este trabajo estamos con Javier Lavé, director del Magíster en Salud Pública del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Muchísimas gracias por acompañarnos, muy buenos días. Muchas gracias a ti, buenos días. A ver, esto es un punto súper relevante, clave, lo dicen todos los expertos, el trazar casos, el detectarlos, trazar y aislar. Y eso finalmente va a marcar la diferencia con respecto a los eventuales brotes que hay que tener claro que van a suceder sobre la magnitud que tengan, la profundidad que puedan generar. Hasta el minuto, ¿cómo ha visto usted la trazabilidad, que ha sido un punto ampliamente discutido y por algunos sectores también criticado? Bueno, durante el principio de la pandemia, el tema de trazabilidad fue un tema no tratado. Ahora que estamos en etapa donde estamos empezando a abrir las libertades de movilidad y las libertades de juntarse, definitivamente va a haber mayor oportunidad para el contagio del virus. Y por lo tanto la trazabilidad juega un rol muy importante. ¿Por qué? Porque en la medida que los casos positivos, los casos de personas que hayan contraído el virus, son descubiertos a tiempo y se hace trazabilidad de todas las personas con las cuales estos enfermos se relacionaron, es posible aislar los brotes de manera de que no prosperen más. Es decir, si pensamos que una persona enferma se junta con 3 personas más y le traspasan el problema de salud a las 3 personas adicionales, y estas 3 se juntan con 3 más, tenemos una explosión del brote. Por lo tanto, no basta solo con conocer a la persona que está enferma, sino que hay que conocer los potenciales enfermos derivados de esta persona, todos los potenciales contagios y los contagios de aquel que él también pudo contagiar. De manera que si se hace una trazabilidad completa, al final lo que estaríamos haciendo es aislando un posible brote de contagio completo, pero no basta con decir estoy enfermo, me voy a la clínica, me guardo en casa, sino que hay que adicionalmente encontrar los contactos y los potenciales enfermos que él podría haber generado. Ahora, con conceptos que ya por lo menos la gran mayoría los tiene bastante claros o por lo menos tiene cierta certeza de qué significan. Por ejemplo, el contacto estrecho. Eso sí, cuando se hablaba de contacto estrecho al principio de la pandemia en Chile, es un concepto en lo aplicable que fue cambiando, fue siendo modificado por la autoridad sanitaria. Ahora uno tiene que entender que siempre puede contagiar, puede ser contagiado y los contactos estrechos se dan por el no uso de mascarillas, por la cercanía y otros temas. Por supuesto, hay que entender que la pandemia y todo lo que tiene que ver con cómo tratarla desde el punto de vista de la salud pública no era algo que supiéramos antes de la pandemia, sino que es un proceso de aprendizaje. Claro. Y hoy día ya vamos bastante más avanzados en este aprendizaje, hemos aprendido mucho y tenemos algunas ideas de cómo hacerlo mejor. Sin embargo, creo que es importante resaltar que desconfinamiento viene en un momento que ya hemos pasado hartos meses confinados. Entonces tenemos una ansiedad por salir y se ve en las calles la ansiedad por salir, la ansiedad de salir de los padres con sus hijos, de caminar un poco por las calles que puede ser peligrosa. Sí. Y por lo tanto, aparte del tema de trazabilidad, no hay que bajar las manos en todas las medidas de seguridad, andar con alcohol gel por todos lados, tener mascarilla, mantener la distancia, tratar de no juntarse con los familiares, es decir, aun cuando somos un poco más libres, no tener esa libertad al 100%. Claro, se ha hablado de una libertad, un mayor grado de libertad, por así decirlo, que genera mayor responsabilidad. Y antes de volver al tema de la trazabilidad de los casos, y quedarme en ese punto, ¿usted nota en la conversación también con sus colegas que hay una conciencia por parte de la ciudadanía de que el virus está aún presente, más presente que nunca, que se pasó quizás periodos muy negros, pero que esos pueden volver si es que no nos cuidamos? También considerando que aquí hay una responsabilidad de la autoridad sanitaria, del Estado, pero hay una corresponsabilidad que no podemos negar, digamos. Lamentablemente, nosotros en Chile tenemos una cultura bastante heterogénea, tenemos distintos tipos de población con distintos niveles de conciencia respecto a este tema. Entonces podemos ver partes de Santiago donde todos andan
distancia, con sus mascarillas, y vemos otras partes de Santiago donde eso no es así. Por lo tanto, es un mayor riesgo. No estoy seguro de si los santiaguinos tenemos tanta conciencia, y lo que sí definitivamente se va a esperar es que yo creo que va a haber mayores contagios. Es decir, no podemos esperar que la curva siga como ha estado estos últimos días, claro, una vez que se abren las libertades, sino que va a haber una mayor tasa de contagio. Lo que tenemos que tratar es de que esta no se expanda, que no pase ciertos límites. Claro, hay una responsabilidad epidemiológica y también, digamos, por decir un nombre, la institucionalidad que se ha creado justamente en estos tiempos de emergencia, de pandemia. Vuelvo al tema de la trazabilidad y recordando también que en algún minuto, y no se entendía mucho en ese minuto, hay que ser súper honesto, la atención primaria no tuviera un papel protagónico en trazar los casos, porque la atención primaria no hay que ser experto, está claro de que conocen su territorio, conocen su gente, conocen las particularidades de un territorio con otro. Bueno, finalmente se define y se decide entregar a la atención primaria esta gran labor, que es la trazabilidad supeditada a las seremías respectivas. ¿Cómo ha visto usted ese proceso de entregar a la atención primaria esta clave que va a ser poder trazar los casos, identificarlos? Todo esto tiene que ver de nuevo con el aprendizaje que les decía de esta enfermedad. Esta enfermedad ha enseñado una forma, hace mucho tiempo que no había una pandemia de este tipo, menos en el ambiente que estamos hoy día, donde la movilidad de las personas es gigantesca. En el inicio, la pandemia fue tratada de una forma centrada en lo hospitalario. Claro. Y todo estaba relacionado, todas las medidas estaban en que los hospitales iban a recibir muchos enfermos y que tenían que estar preparados para recibir muchos enfermos. Y se dejó completamente de lado el tema de la forma en que se contagian, dónde se contagian y quiénes contagian a quiénes. Y entonces vimos avalancha de casos que definitivamente iba a ser más grande de lo que nosotros queríamos. ¿Faltó enfocarse en ese sentido en la prevención? Claro, porque si uno ve lo que fue el reforzamiento de la red hospitalaria, con camas críticas, con ventiladores mecánicos, justamente los datos de junio y julio son terribles, pero uno piensa podrían haber sido muchísimo peor. El punto es que hay otra vía que dice, si hubiéramos prevenido, pensando en la trazabilidad, en la detección, en instaurar las residencias sanitarias para aislar a aquellos que no podían quedarse en la casa antes, bueno, eso ya es un análisis que va a tener que ser considerado quizás 1 año, 2 años más, pero de todas maneras la prevención ahora tiene que ser súper clave para poder evitar brotes o segundas olas, como se dice. No sé si usted está de acuerdo. Estoy absolutamente de acuerdo. De nuevo, es fácil hoy día criticar las medidas que se tomaron en el pasado. Desde mi punto de vista, tal cual como tú dijiste, la evaluación de si un sistema de salud lo hizo bien o lo hizo mal, la vamos a poder tomar cuando ya tengamos una vacuna que sea confiable. Antes estamos todos generando nuevas estrategias todo el tiempo. Ciertamente faltó este tema de la prevención. Pero no es un caso solo de Chile. Cuando uno miraba los primeros días de la pandemia, muchos líderes nacionales decían aquí se va a enfermar el 60% de la población y de este 60% va a morir el 2% de la población, y nos preparábamos para una cosa así. Nos estaba hablando de la posibilidad de evitar la transmisión. Después empezamos con el tema de evitar la transmisión. Evidentemente, si se hubieran tomado esas medidas antes, lo más probable es que hubiéramos tenido menos enfermos y menos muertos. Pero no se sabía en ese momento. Es decir, no encuentro justo criticar a la autoridad por algo que era un tema que no se sabía. Siempre las estrategias óptimas son obvias una vez que alguien las inventa. Claro. Pero cuando no están inventadas, no son tan obvias. ¿Sí? En el fondo, ¿qué es lo que se suponía originalmente? Se suponía que las personas que se enfermaban tuvieran la posibilidad de acceder a un hospital para que no murieran por falta de hospital. Pero no se pensó en el tema de evitar que las personas enfermen. Hoy día, la estrategia primordial es evitar que las personas se enfermen. Y eso nace por educación, pero se ha hecho harta educación, y también nace por estructuras de gobierno que permitan manejar de mejor manera a aquellos que
no están siguiendo indicaciones. Es decir, cuando hacen unas colas infinitas y están uno encima de otro, eso es un foco de contagio gigantesco. Y finalmente, después de eso viene la trazabilidad. Cuando ya alguien se contagió, ¿a quiénes más, es como inteligencia sanitaria, a quiénes más va a contagiar o pudo contagiar de manera de detectarlos, aun cuando no estén enfermos? Javier Lavé, nuevamente muchas gracias por conversar con nosotros a esta hora en Canal 24 Horas.